Buenas, soy Saray Martín González y vengo a presentar los manuales de la educación emocional recetarios en la formación de la subjetividad neoliberal, escrito por Saray Martín González y Teresa García Gómez de la Universidad de Almería. Esta presentación se compone por la educación emocional, formación del neosujeto versus la formación crítica, por la metodología, el recetario de la educación emocional y la educación emocional, la creación de una zona de confort propia. La educación emocional fue incorporada en los planes de formación permanente propuestos por las administraciones educativas y se ha ido introduciendo cada vez más en los centros educativos en el marco de la innovación educativa. Con dicha educación se quiere promover el bienestar del alumnado para mejorar el clima escolar y el rendimiento académico, fomentar las habilidades sociales y prepararlo para enfrentar los desafíos de la vida, incluyendo los laborales. Sin embargo, podemos ver que la educación emocional puede entenderse bien como una enseñanza vinculada a la formación de la subjetividad neoliberal, que es lo que vamos a ver en esta diapositiva, o bien como parte de un proyecto colectivo para el cambio y la transformación social en el marco de un proyecto político de educación, que esa parte la veremos en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva queremos mostrar que la educación emocional vinculada a la formación de la subjetividad neoliberal o del neosujeto, como la denominan la Validardad, solo atiende a las emociones del sujeto y no las relaciones ni con su contexto ni con su sistema de creencias. Se promociona un individuo que está en constante revisión de sus emociones y de su actitud, ya que su formación, su bienestar y su éxito dependen de él, sean cuales sean las desventajas del sujeto, porque lo que importa es ser un sujeto feliz. Para ello se proporcionan recursos que ayudan al alumnado a sobrellevar las desigualdades que sufre tanto dentro de la escuela como fuera de ella, debido a la creencia de que son inamovibles dichas situaciones y que solo puede modificar la actitud con la que la enfrenta. Es la era del ser según Lipovetsky del 2007, donde lo importante y lo único que tiene el sujeto es su fuerza psicológica. Por esta razón, el individuo se centra en crear y desarrollar proyectos emocionales que proporcionan una intensidad emocional, claridad emocional o equilibrio interior. Esto conlleva a que la vida académica y social del alumnado esté altamente ligada con la realización de proyectos que proporcionan satisfacción y bienestar personal, trabajando el ser a través del discurso de ser consciente y estar presente en todo momento para fomentar un yo individual y narcisista, que solo se centra en sentirse bien. El discurso de ser consciente y estar en el presente produce en el alumnado falsos momentos de alivio y olvido de los malestares que producen los factores externos que influyen en él. Por ello, la educación emocional es un proyecto individual en el que el individuo se encarga de regular y de adaptar para conseguir mayor calidad de vida, pero es una calidad de los momentos de la vida en el presente, que produce una felicidad momentánea que recae en la responsabilidad personal y en los valores propios del individualismo neoliberal. Sin embargo, en contraposición, la educación emocional, como parte integrante de un proyecto de educación crítica que parte de las problemáticas sociales, políticas y económicas que afectan al alumnado para hacerlo consciente y promover la reflexión sobre ellas de manera conjunta con toda la comunidad educativa. Se fomenta el espíritu crítico y reflexivo del alumnado a través de investigaciones sociales relacionándolas con los contenidos de aprendizaje. Las emociones pasan de ser indicadores de evaluación del sujeto a indicadores de existencia de posibles necesidades que puede tener el alumnado. No se necesitan materiales dedicados exclusivamente al tratamiento de emociones y valores en concreto, debido a que todo se aborda desde una perspectiva inclusiva, rompiendo la dualidad razón y emoción. Por lo tanto, el objetivo ha sido conocer qué educación emocional proponen los materiales que se han creado para incorporar estas en las aulas y qué se están empleando para su desarrollo. Utilizamos la investigación documental llevando a cabo un análisis de contenido. La investigación documental es un procedimiento científico y un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. En nuestro caso, en la educación emocional, los materiales. El análisis de contenido nos da la posibilidad de indagar la naturaleza del discurso para poder determinar el tema que trata analizando y cuantificando los materiales de la comunicación humana.
Los documentos objetos de análisis documental han sido dos programas de educación emocional, el Antiprograma de Educación Emocional y Aulas Felices, recomendados por la Administración de Educación para que el profesorado lleve a la práctica las actividades que contienen dichos manuales. El Antiprograma de Educación Emocional es una compilación de estrategias sobre la educación emocional que se nutre de la psicología y pedagogía positiva para poder fomentar en el alumnado la conciencia emocional, la valoración y la confianza de uno mismo, el autocontrol, la confiabilidad e integridad, la innovación y la adaptabilidad, la motivación por el logro, el compromiso, la iniciativa, el optimismo, un gran etcétera. Todo esto trabajado desde lo vivencial y emergente, por lo tanto, los ritmos de aprendizaje son marcados por los sentimientos que surgen dentro del aula. Y el programa de Aulas Felices se crea con la intención de trabajar la atención plena y la educación de las 24 fortalezas personales, que a través de la atención plena se pretende potenciar las actitudes de conciencia y autocontrol para poder desarrollar en el alumnado las 24 fortalezas personales que están relacionadas con los rasgos positivos de cada personalidad para hacer que los alumnos y las alumnas sean más autónomos, más capaces de desenvolverse en el mundo que les rodea y, en definitiva, más felices. El proceso de análisis de contenido comenzó con la reducción de datos, se utilizó la codificación y la categorización como procedimientos que resumen el contenido en conceptos básicos, que posteriormente han sido relacionados y explicados para encontrar sentido a las informaciones en relación a nuestro objeto de estudio. Las categorías que surgieron dando como resultado fueron conciencia y regulación emocional, autonomía emocional, habilidades de vida y bienestar, empatía, competencia social, expresión y conciencia corporal. La conciencia y la regulación emocional se centran en el conocimiento de lo que se siente, tanto emociones y sentimientos, sabiendo constantemente el qué, dónde y cómo lo está sintiendo el sujeto. Además, hace referencia al desarrollo de las capacidades de controlarla. Las actividades que se proponen para todo esto son hablar siempre en primera persona y en tiempo presente, afirmar los sentimientos que se están teniendo y responsabilizarse de dichas emociones. La autonomía emocional eh, capacita para dirigir y orientar su vida hacia donde desee. Por ello se plantea actividades individuales y en gran grupo. Estas actividades se basan en realizar trabajos manuales como murales, dibujos, donde se refleja el mismo alumnado con sus cualidades y se trabajan valores de creatividad, integridad, vitalidad, capacidad de perdonar y modestia. Por otro lado, están las habilidades de vida y bienestar, que es para promover un bienestar emocional y enfrentar los conflictos. Las actividades se centran en meditaciones y respiraciones guiadas, visualizaciones de fotos para ver mejoras entre el pasado y el presente, ver cómo puede ser el futuro, relajaciones para pensar en características propias buenas y cómo influyen en el presente y en el futuro. Por otro lado, tenemos la empatía, que se trabajan valores como el amor por el aprendizaje, la prudencia y la apreciación de la belleza y la excelencia. Un ejemplo de estas actividades consiste en que el docente expone una acción y el alumnado debe decir qué emoción o sentimiento provocan y qué reacción tendrían con el objeto de reflexionar sobre las acciones y cómo repercuten en los demás. Otra actividad radica en exponer las características que conforman un buen equipo y analizarse de forma conjunta. También hacemos referencia a la competencia social porque desarrolla habilidades para comprender a los compañeros y compañeras y para manejar las relaciones entre sus iguales. Pues las actividades que se pueden destacar son conociéndonos como personas y como grupo, que consiste en encontrar características que definan al alumnado para ayudarse a relacionarse con los demás. O otra actividad que lleva por título "¿Qué llevas en tu corazón?", que consiste en darle al compañero un dibujo de un corazón que está escrito en el interior con la descripción de momentos positivos que ha vivido con él o con ella. Y por último, hacemos referencia a la categoría de expresión y conciencia corporal, que se centra en actividades que conllevan la movilidad del alumnado, ya que los autores consideran que toda emoción deja una huella en el cuerpo. Por lo tanto,
Algunas de las tareas consisten en la representación de emociones y actitudes por medio de movimientos del cuerpo, moverse al ritmo de la música, hacer mímica, realizar una pasarela imitando cosas que no iban a conseguir y que al final han logrado, el juego de la silla, pero sin eliminación de personas, con el objetivo de ver cuántas caben en el mínimo de sillas o expresar emociones con el cuerpo. Siempre va a haber un ejercicio para cada momento, emoción o conflicto. Por ello, expuestos los resultados, podemos concluir que las actividades en ambos manuales son semejantes, donde las emociones individuales son el eje central del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Los autores, con los ejercicios, proponen para el trabajo de la educación emocional, consideran que el sujeto se compone de tres partes: la emocional, la social y la corporal, siendo esta última la que une a las dos primeras. Estas tres partes únicamente se analizan desde la emocionalidad del individuo, ya que todo se resume en conocer, regular y controlar las emociones de uno mismo y las de los demás, para llegar a un objetivo concreto, que es el bienestar en el aula. El bienestar en el aula depende solamente del alumnado, de la gestión que realice de los posibles conflictos que puedan surgir en el aula y trabajando sus propias fortalezas. Solo se hace referencia a problemáticas del aula, ninguna alusión a cómo abordar problemas sociales, culturales, políticos y económicos, provocando una descontextualización de las emociones. Por otro lado, el objetivo de estos materiales consiste en que el alumnado aprenda a saber quién es, manteniendo la idea de esencia, reconocer lo que está sintiendo en ese momento y expresarlo, así como potenciar su desarrollo personal y social, para que sea un estudiante feliz dentro y fuera del aula. Se interioriza el discurso de una supuesta esencia del alumnado al margen del contexto en el que está y de todos los condicionamientos estructurales que le afectan según su clase social, género, cultura, etc. Después, en este modelo de educación emocional es propuesto por la psicología positiva, que considera que la influencia del contexto es nula o irrelevante, debido a que la felicidad de los sujetos depende de tres factores: la herencia genética, que cuenta con un 50%, el comportamiento, que es un 40%, y las circunstancias, que suponen un 10% de influencia, considerando que lo único que se puede cambiar del sujeto es la forma en la que actúa ante los problemas, ese comportamiento que lo compone el 40%. Debido a que las circunstancias no lo determinan, las actividades que proponen los materiales de educación emocional están centradas en el fomento de las fortalezas del alumnado y en la detección de debilidades para poder identificarlas y sacar provecho de ellas. También tenemos que tener en cuenta que la conciencia es fundamental en estos manuales para la atención de la emoción, debido a que las emociones experimentadas en el pasado o las posibles por las ideas del futuro no tienen cabida en el presente. Esto para los autores de los materiales analizados es esencial porque se evita el sufrimiento por otras cosas que no están al alcance del sujeto. Sin embargo, debilita la reflexión crítica y la conciencia ética, según Purser 2019, al no plantear problemáticas reales que afectan al alumnado. Por lo tanto, la mayoría de las actividades de ambos manuales se centran más en la formación del ser que en el del hacer. Y como considera Youth en 2018, no hay una articulación entre el deber ser y el deber hacer. Por último, todo ello conlleva a que el alumnado se centre más en el análisis de las emociones que está experimentando en el momento presente y cómo transformarlas en algo positivo, en lugar de analizar su origen y buscar explicaciones considerando las causas de la misma. Así se moldea la nueva subjetividad en la que el alumnado no solo se debe encargar responsabilizar de su éxito y fracaso académico, sino también de lo que siente y cómo lo siente, debido a su repercusión en el proceso de aprendizaje, en el propio bienestar y en el de sus compañeros, porque el alumnado es gobernado por los placeres y las penas, según Laval y Dardot. En definitiva, bajo la idea que proponen los materiales, hay una forma de autovigilancia por parte del alumnado que sustituye la idea del ciudadano reflexivo, crítico y activo por la de un ciudadano calculador, comprensivo
y pasivo, porque estos materiales solo van a ayudar a los individuos a salir adelante, a adaptarse y a funcionar de forma más eficaz a pesar de las tensiones cada vez mayores de la vida en las sociedades neoliberales, según Purser 2019. Muchas gracias por su atención.